Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 56 y el versículo 7. Isaías en el capítulo 56. Y en el versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Y continuamos con la serie La restauración del altar. La restauración del altar. Y estuvimos viendo a manera de introducción el primer tema que dimos hace 2-3 semanas. Estuvimos hablando acerca de el sacerdocio que recibimos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y capítulo 5 versículo 10. Hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios, ¿ok? Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios, cuando recibe a Jesús en su corazón, se convierte en hijo de Dios, pero recibe la investidura de sacerdote y de rey. Pero ahora nos vamos a enfocar en la investidura como sacerdote. Y vimos el rol y la actividad del sacerdote, que rápidamente solo quiero tomar unos minutos para poder recapitular y reorientarlo a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Entonces, vimos rápidamente que el rol o la actividad del sacerdote radica en estos 8 puntos. Número 1, ministra a Dios. Número 2, ofrece sacrificios. Número 3, separa en el altar. Es decir, no solo separa físicamente en su altar o en el altar que ha elevado a Dios, sino que separa en el altar significa toma siempre el lugar de Dios. Como sacerdotes estamos ante una situación que pasa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, y va a haber 2 opciones que tomar: lo que Dios dice al respecto o lo que yo quiero decir al respecto. Un sacerdote se para en el lugar de lo que Dios dice al respecto. Entonces, pararse en el altar. Número 4, pide perdón por los pecados del hogar o de la casa. Y aquí todo padre y toda madre, en especial los padres, tienen que presentar sacrificio delante de Dios para el perdón de pecados del hogar. Job capítulo 1 versículo 5 veíamos que temprano todos los días Job se levantaba para ofrecer sacrificios por sus hijos por si habían pecado. Y lo que tus hijos hayan hecho fuera de tu casa que no te diste cuenta, no solo lo podemos dejar como, pues él es responsable de lo que hace y ahí que la atore. No, tu obligación o tu responsabilidad es presentarlos delante de Dios, que van a seguir decidiendo por su cuenta, pero ya no demanda sobre ti la responsabilidad de lo que hicieron mientras tú ofreces sacrificio. ¿Estamos aquí? Ok, como que todos los papás se fueron por un instante de aquí, pero bueno, ahorita los recupero. Número 5, interceder. Un sacerdote intercede, pide a favor de alguien más, se para delante de Dios a favor de alguien más. Eso es interceder. Número 6, pronunciar bendiciones. Un sacerdote pronuncia bendiciones. ¿Sale? Hay que pronunciar bendiciones sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo. Pronunciar: no, hombre, ese cabezón nunca va a cambiar. Pues claro que no va a cambiar. Si declaras que no va a cambiar y le llamas cabezón, pues olvídate. En vez de que digas: Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hijo, yo te doy gracias por la vida de mi esposo, te doy gracias por la vida de mi esposa, yo sé que tú vas a hacer una obra transformadora, yo sé que tu bendición está sobre de él, yo sé que tu favor está guiándolo, tu espíritu está con él. Aunque sea por fe, decláralo. Número 7, caminar en santidad. Un sacerdote tenía que entrar en santidad delante de Dios, si no instantáneamente caía muerto. Entonces, nuestra tarea como sacerdotes es caminar en rectitud delante de Dios.
No hay lugar en la tierra donde podamos caminar que no esté Dios como para darnos quebrada de salirnos de la santidad. Aquí está oscuro, no se ve nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que Dios es luz suficiente como para alumbrar eso que no se ve nada. Pero perdí otros, pero bueno. Número 8, servir en la casa de Dios. Un sacerdote se dedicaba exclusivamente a laborar en la casa de Dios como servicio. Su vida era un servicio delante de Dios. ¿Sale? No podía ser, vamos a decir, no podía ser carpintero, no podía ser albañil, no, o sea, su trabajo era la casa de Dios. ¿Sale? Entonces, Isaías 56:7 nos muestra qué debe de haber en la casa de Dios para que ese lugar sea casa de Dios. ¿Sale? Y vimos que necesitamos 3 cosas ahí. Y se las voy a dar ahora en orden de importancia. Número 1, altar. En una casa de Dios siempre debe de haber altar. Donde no hay altar, ese lugar deja de ser casa de Dios. Número 2, sacrificios. En una casa de Dios siempre hay sacrificios. Y número 3, ofrendas u holocaustos. Ofrendas u holocaustos. Esas 3 cosas hay en un lugar para que ese lugar se convierta en casa de Dios. Ahora, estuvimos viendo, y quiero que esto lo llevemos en este contexto. Hablando o al referirme o al decir casa de Dios, más bien me refiero a 2 cosas: el templo como casa de Dios físicamente, y la casa de Dios, tu vida, tu persona, mi persona. La Biblia dice que hemos sido hechos templo y morada de el Espíritu Santo, es decir, mi vida, mi cuerpo se convierte en la casa de Dios también. Entonces, cada vez que yo me refiero a algo que debe de haber en la casa de Dios, estoy hablando de que debe de haber o existir en el templo y en tu vida. Amén. Ahora, Hechos capítulo 17:24, solo te paso el pasaje, estoy recapitulando rápidamente. Hechos 17:24, vimos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces, aquí vemos 2 cosas. Hay una casa de Dios y hay una casa que es hecha por manos de hombre. La casa de Dios tiene sus cosas particulares para que sea casa de Dios. La casa del hombre tiene sus cosas particulares que las hacen casa de hombre. Cada vez que tú y yo le metemos mano a nuestra vida, más de lo que Dios le mete mano, tu vida y mi vida se convierten en una casa de manos de hombre. Mucha gente sabe que estamos llamados a ser templo y morada del Espíritu Santo, pero a veces este templo y morada es de hombre y no de Dios. Cuando yo decido meterle mano y no dejo a Dios meter mano sobre mi vida. Cuando yo decido todas las cosas que pasan en mí por encima de lo que Dios te tiene que decir que hagas para que tu vida sea transformada, cambiada, mejorada, bendecida, etcétera, etcétera. El reto de nosotros como seres humanos y como creyentes en Jesús es que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, no solo recibo la salvación y la vida eterna, también recibo la responsabilidad y la tarea de que con esa aceptación también al mismo tiempo renuncié a mis derechos de vida. Mire, en lo natural, todo ser humano tiene un pensamiento, una voluntad, una palabra, una opinión que se respeta, que tiene derecho a tenerla. Sin embargo, cuando yo vengo al conocimiento de Jesús y le digo: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, en ese momento no solo recibí salvación y a Jesús, en ese momento me comprometí con Él diciéndole: desde aquí renuncio a mi vida, renuncio al derecho que tengo sobre mí mismo para mover mi vida, decidir mi vida, caminar mi vida de acuerdo a lo que tú digas. 2 amenes, gracias por esos, y los amenes del Facebook acá estamos viendo, gracias. Yo renuncio a ese derecho. Ahora, rápidamente, vimos 4 cosas que hay en la casa de Dios y 4 cosas que hay en la casa del hombre.
En la casa de Dios, número uno, hay altar. La contraparte del altar, en la casa de hombre no va a haber altar. En la casa de hombre va a haber plataforma o un escenario. Y desafortunadamente y tristemente muchos templos que deberían de ser casa de Dios, con el tiempo se convirtieron en casa de hombre, porque en vez de haber un altar, convirtieron plataformas y escenarios para exhibir talentos, cualidades, personas que sabían hacer cosas, y dejaron de ser altares. Dejaron entrar lo no sagrado por agradar la casa de hombre. Ahora, en la casa de Dios, como hay altar, número dos, va a haber sacerdotes en ese altar. Pero en la casa del hombre, como hay plataforma y escenario, van a haber artistas y actores. Y muchas personas que tocan, que cantan, que alaban, que hacen, actúan un performance como si fuesen sacerdotes. Pero es actuación porque están sobre una plataforma. Cuando alguien entiende que este lugar es un altar, entiende que no viene a ser una labor, entiende que viene a ser un sacrificio aquí. Hay un sacrificio que debemos de hacer. Número tres, en la casa de Dios, como hay altar, hay sacerdotes. Número tres, hay sacrificios. Pero en la casa del hombre, como hay plataforma y hay artistas y actores, hay puro espectáculo. Mire, hasta los escenarios, es más, hasta la palabra queda, ¿verdad? Hasta el escenario parece ahí como de espectáculo, y a veces hasta humo sale, y como que si la misma presencia de Dios es el humo, ¿verdad? Pero puro espectáculo. Ahora, número cuatro, en la casa de Dios siempre va a haber adoración porque hay sacrificios. Pero en la casa del hombre, como hay espectáculo, va a haber entretenimiento. Y hoy en día muchos hombres llamados de Dios, es decir, Dios los llamó y tienen el llamado, pero como prefirieron tener a la gente entretenida y que la gente no se vaya, prefirieron darle espacio y lugar a un espectáculo y a un entretenimiento para que la gente se la pase bien, en lugar de tener sacrificios y sacerdotes para que haya adoración. Ahora, estoy hablando de todo sacerdote. Y todas estas cosas, a veces nuestra vida también podemos ser actores, hermanos. Nuestra vida es un espectáculo en lugar de un sacrificio. Hasta una novela pueden escribir de nosotros, ¿eh? Hermanos, cuando buscamos a Dios no buscamos entretenimiento. Les decía la última vez que compartí, o la vez pasada, hay veces que venimos con el enfoque incorrecto. No, es que como que no me agrada ese tipo de canciones. Es que no están para que te agraden. Es que la prédica como que no me gusta así como habla. O sea, no es para entretenerte, para que la pases bien. Todos venimos aquí como sacerdotes para presentar sacrificio delante del Señor. Ahora, estuvimos diciendo que en todo lugar siempre va a haber un sacerdote con mayor responsabilidad. En este templo y en cada templo hay un sacerdote encargado de esa casa. En este caso el pastor es el sacerdote de mayor responsabilidad. Pero no quiere decir que los demás dejan de ser sacerdotes cuando entran a este lugar. Todos venimos a ofrecer sacrificio aquí. Pero si yo llego a su casa, o el pastor llega a su casa, el padre o los padres son los sacerdotes de esa casa, ¿verdad? Y estuvimos viendo que tenemos que respetar el sacerdocio de ese lugar. Es decir, yo no puedo llegar a hacer lo que se me antoje en su casa, porque usted es la autoridad en ese lugar. ¿Ok? ¿Sí estamos aquí? Ok, bueno, de ahí partimos. Y el día de hoy me voy a enfocar un poco más por el tiempo y por llevar el curso de esta serie. Vimos que hay tres tipos de altar: el templo o la casa de Dios, el altar personal y el altar familiar. Son tres áreas donde tenemos que urgentemente levantar y edificar un altar. En esas tres áreas de nuestras vidas debe de haber un altar.
En cualquiera de esas tres áreas donde no estamos construyendo un altar, en ese lugar nuestro sacerdocio está caído y el favor de Dios no está sobre nosotros. Como padre, como hombre de hogar, si no estás levantando un altar familiar, tu autoridad sacerdotal no existe en esa casa. No importa que mandes y des órdenes, las estás haciendo en la carne. Dios no te avala ni te aprueba. Ahora, me voy a meter en problemas un poquito, pero por su bien. Porque el hombre no lo hace, no le da derecho a la mujer a hacerlo. Estoy sintiendo muchas pedradas así invisibles, pero escúcheme. Porque el hombre no lo hace, no le da derecho a la mujer. La mujer lo hace desde su lugar, pero no puede usurpar el lugar. Lo que va a pasar es de que la mujer va a presentar sus sacrificios, pero ese lugar, de alguna manera ese hogar va a quedar desprotegido porque el que tiene que tomar el lugar no lo está haciendo. ¿Todavía viven? Ok. Ahora, si hay tres cosas que debe de haber en un lugar para que ese lugar se convierta en casa de Dios, vamos a ver la primera, el altar. Debe de haber un altar. ¿Qué es el altar? Bueno, le voy a dar 4 puntos acerca de qué es el altar. Número 1, el altar es el lugar de sacrificios y de ofrendas. El altar es el lugar de sacrificios y ofrendas. Y solo por ilustrar un poco, pero en la próxima ocasión voy a entrar más de fondo. Pero todos los sacrificios y ofrendas que presentamos se presentan en un altar. Porque ahí es donde Dios se encuentra con ese sacrificio o con esa ofrenda. Ahí es donde Dios acepta los sacrificios y las ofrendas. Mire, ¿sabe qué pasa? Que tanto se ha desprestigiado, se ha descuidado la imagen y la esencia del altar, que hoy en día en la mayoría de los templos ya casi no hay llamados al altar. ¿Quieres aceptar a Jesús? Así sentado como estás, ahí nomás di esto. No importa que no hagan nada, no te quiero incomodar, pero acepta a Jesús. ¿Qué sacrificio va a haber en esa conversión si no se está haciendo en el lugar correcto? Ahora, obviamente debe existir un altar como para hacer esa clase de llamados y las actividades que se deben de hacer en el altar. ¿Estamos aquí? Ok, vamos a ir rápido. Yo sé que tienen hambre y sueño. Los de Facebook, ¿verdad? Los de aquí estamos al 100. Altar, número 1, lugar de sacrificios y ofrendas. Número 2, es el lugar donde Dios y el hombre se reúnen. El altar es el lugar donde Dios y el hombre se reúnen. Ahora, donde no hay altar, no hay un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Donde no hay un altar, no hay un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. ¿No he escuchado o no le ha pasado que de repente dice, he orado pero no siento que Dios se encuentra conmigo? Le pido pero no siento, no veo como que Dios se acerca mucho. Porque una cosa es orar solamente y otra cosa es convertir un altar de oración. No, voy a orar mientras voy en el camión al trabajo. ¿Tú crees que Dios te va a encontrar en el camión? Escucha, cuando hablo de encuentro, hablo de intimidad. Y yo no veo a nadie teniendo intimidad en un camión. Eso es para los adultos. Escúcheme, cuando hablamos de altar y hablamos de encuentro, hablamos de intimidad. No, pues yo oro mientras estoy haciendo esto y esto. Está bien, pero ¿cuál es tu lugar de encuentro? ¿Cuál es el lugar donde tú y Dios se reúnen? Ahora,
Así como si no hay altar, no hay un lugar de encuentro con Dios, si no tenemos altar donde se presentan sacrificios y ofrendas, no nos acercamos a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje que dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? ¿Cómo nos acercamos a Dios? No, fíjese, no es lo mismo acercarse que arrimarse. Y escúcheme esto, no lo digo de una manera ofensiva. No es lo mismo que lo acerquen a uno a que lo arrimen a uno. Hay quienes se arriman al lugar de encuentro, pero no se acercan al lugar de encuentro. Arrimarse es estar relativamente a una distancia donde sabes que está, pero no eres partícipe de ello. Acercarse a ello o acercarse al lugar es allegarse a ello. Allegarse a ello. Entonces, tenemos que ofrecer sacrificios para acercarnos a Dios. Número 3. El altar es el lugar donde los pactos se llevan a cabo. Si usted quiere hacer un pacto con Dios o Dios quiere hacer un pacto con usted, lo va a llamar al altar. Ahora, si Dios no ha hecho pactos con usted, seguramente es porque no hay un altar donde Dios lo llame. Imagínese, si alguien le quiere llamar a usted y usted no cuenta con un teléfono celular o con un teléfono personal, dígame, ¿en qué momento va a recibir una llamada? Pues que me presten el teléfono. Bueno, probablemente te prestan el teléfono, pero los altares no se prestan. Los altares no se prestan. No se prestan. Yo no puedo caminar con la fe que mis papás tienen. Yo no puedo depender de Dios con la relación de ellos. Yo tengo que buscar para mí lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios me va a dar a mí y en lo que Dios me va a dar o usar a mí. Señor, bendíceme como fulano. No, no puedes hacer eso, porque Dios trabaja con cada persona en lo individual, pero Dios le va a pedir a cada persona lo individual. Por eso, es el lugar donde Dios hace pactos con el hombre. Y le voy a dar dos pasajes. Primero, Génesis 28. Génesis 28. Y desde el versículo 14, Dios empieza a hablar con Jacob y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he. Ahora, fíjense, esta es la evidencia de un pacto de Dios con nosotros, que Dios dice: no te voy a dejar hasta que haga lo que te digo. Cuando no hay un pacto con Dios, es más fácil que nos entre la duda o el temor de que Dios no haga lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Pero no hay quien haya hecho un pacto y un encuentro con Dios que diga: híjole, yo no sé si Dios se le olvidó que dijo que me iba a usar. Es imposible, porque un pacto se establece para siempre. ¿Por qué cree que las bodas se ejecutan en un altar? Porque el pacto se hace en el altar. Y el pacto se está haciendo entre dos personas. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. ¿Estamos en lo correcto? Ahora, ese pacto que se hace en el altar no es entre el esposo y la esposa. ¿Sabía eso? ¿Por qué cree que Dios dice: ya no serán dos sino una sola carne?
porque esa sola carne que se está uniendo en ese lugar va a ser una parte y Dios va a ser la otra. No hay pactos de 3 personas. Lo voy a dejar que lo digiera lentamente, ¿eh? Y me retiraré, no se crea. No hay pacto entre 3 personas. No se está casando la suegra, no se está casando la tía, la mamá. Alguien diga aunque sea ouch. Gracias. Los de Facebook, Dios les bendiga. Ok, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ahora, solo anote el pasaje, no lo voy a leer para no tardarme, pero Génesis 8, del 20 al 22, Noé ofrece un altar con sacrificios y holocaustos. Después de ofrecer ese altar, Dios se acerca y hace un pacto con Noé. Y lo hace con Noé y la humanidad al mismo tiempo. Es decir, donde hay altar, siempre va a haber un lugar donde Dios va a hacer pactos contigo. Y lo hermoso de esto es de que Dios es un Dios de pactos. Si algo le agrada a Dios es hacer pactos con sus hijos y con su pueblo. Yo te bendeciré, yo te engrandeceré, yo te protegeré. Le da una bendición tan grande y le dice, pero este es el pacto. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si obedecieres y oyeres atentamente la voz. Es el pacto. Tu parte es obedece y escucha mis mandamientos, y mi parte es todas las bendiciones que salen de mí te van a perseguir y alcanzar. Ahora, ¿cómo sé que no estoy bajo el pacto de Dios? Pues yo soy el que ando correteando las bendiciones. Ahí se lo dejo de tarea. Bueno, acompáñeme a Éxodo 20:24. Éxodo 20:24. Y quédese ahí. El punto número 4 se lo voy a dar de una vez, pero ahorita los voy a interconectar y con esto vamos a ir hacia el final del mensaje. Pero el punto número 4, el altar se convierte en el lugar donde las ventanas de los cielos se abren. Y entonces hay una interacción divina entre el cielo y la tierra. Es decir, en el altar se abre una especie de portal donde se rompe, escúcheme, se rompe lo que hay en este ambiente natural y se abre una puerta hacia los cielos. ¿Dónde dice esto en la Biblia? En la misma historia que leímos de Génesis 28 con Jacob. Dios estaba aquí, no me di cuenta. Este lugar es casa de Dios y pongo la piedra como señal de altar. ¿Por qué? Porque ángeles subían, ángeles. Donde hay un altar para Dios, hay una puerta abierta hacia la dimensión divina donde Dios está moviéndose. Dice Mateo capítulo 6 en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo va a descender lo del cielo a la tierra? A través del altar. Por eso los grandes hombres y mujeres de Dios, llenos del poder, llenos de la presencia, tienen su lugar de encuentro y su lugar secreto en el altar. Porque en el altar son ungidos, en el altar son llenos, en el altar son certificados, en el altar son renovados, en el altar son edificados. ¿Por qué Dios no me usa? Porque siento que el altar. Ahora, Éxodo 20:24, ¿está ahí? Vamos a ver cómo se construye el altar.
¿Cómo edificar el altar? Ya vimos qué es el altar, 4 cosas que representan el altar, ¿sale? Pero ahora, ¿cómo construir ese altar? Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, versículo 25: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Qué tremendo es esto. Mira, dice Dios, primero hazme un altar de tierra. Y vemos otra vez la conexión entre altar, sacrificios y ofrendas. Y dice: yo voy a contestar y hacer 3 cosas cuando me tengas un altar. Número 1, estará la memoria de mi nombre. Al final del versículo 24. Número 2, vendré a ti. Y número 3, te bendeciré. No es lo mismo que yo venga a Dios a que Dios venga a mí. Hay un poder y un efecto más grande cuando Dios es el que viene a mí. Dice Dios: yo voy a poner la memoria de mi nombre. Ahora, ¿por qué la memoria de mi nombre? Porque dice Hechos capítulo 2:21 que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Siempre que la memoria del nombre del Señor esté en un lugar, habrá salvación de Dios. ¿Por qué Dios no ha metido su mano? ¿Está la memoria del nombre del Señor ahí? Sobre ese altar, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, si no es de tierra, dice, lo puedes hacer de piedras, pero no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Ahora, esto es lo que pasaba antes. Escogían piedras de X lugar, tal y como estuviera la piedra, la tenían que encimar y acomodar para hacer el altar. No le podían meter un marro, un cincel como para darle forma y, mira, esta encaja aquí, esto de acá, y así se va a ver con buena forma. Porque en el momento que le metieran un cincel, un martillo o una herramienta, iban a profanar esa piedra y ese altar ya no servía. Ahora escúcheme, cada vez que usted y yo le metemos mano o herramienta a nuestras vidas, profanamos este altar. Y aquí se callan todos los mariachis, ¿eh? Cada vez que tú y yo le metemos mano y herramienta, y es que así me voy a ver mejor, y es que así la voy a hacer más, y es que así yo creo que puedo avanzar más. Y Dios dice: adelante, dale. Te vas a profanar, échale. Pero ¿qué dice Dios? Yo me hago a un lado. Ahora sí, Dios dice: ¿quieres hacer tu vida como quieres? Tienes derecho. Pero Dios dice: yo no puedo participar contigo ni caminar contigo. Por eso puedo hacer mi vida, pero en estricto sentido no tengo derecho a pedirle a Dios que me bendiga. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y usted qué opina de la gente? Porque no sabía qué contestarle, ¿verdad? ¿Qué opina de la gente que dice: no, es que yo siempre que le hablo a Dios, Él me rescata? Él siempre me hace algo en lo que estoy atravesando. Dice: pastor, pero yo sé que esa persona no está viviendo agradablemente. O sea, es evidente pues que no está viviendo de acuerdo a la palabra. Pero dice: yo sé que yo le oro a Dios y me libera, me rescata. Le digo: es que, hermana, todo el mundo puede vivir de las misericordias de Dios. Y eso no hay problema, no se preocupe, que siga viviendo en la misericordia. Va a haber algo en su vida que la misericordia de Dios no le va a alcanzar. Porque una de las cosas que aprendimos en la serie de la bendición de Dios es de que Dios siempre va a responder más a la obediencia de alguien a su palabra que a la oración de alguien. ¿Sale? Acuérdese de eso. Puedo orar 10 horas al día, pero si no estoy obedeciendo este libro, mi oración de 10 horas no funciona.
Dios no tiene responsabilidad de responder a las 10 horas de oración porque hay 2 pasajes bíblicos simples y sencillos que no estoy viviendo. Esa es la lucha que tenemos. No se preocupe, yo también lucho con eso. Todos luchamos con eso. Por eso el altar es el lugar donde sacrifico. Híjole, es que me dan ganas de contestarle y decirle esto y aquello, pero Dios dice, no, guarda silencio, no te toca a ti. No, es que me hizo y me las va a pagar. ¿Y por qué te las tiene que pagar? Dice Dios, mía es la venganza, déjame que yo actúe. A veces te puede ir mejor cuando dices, Señor, lo perdono, ten misericordia de él. Y Señor, yo te pido que me bendigas. ¿Y por qué lo voy a perdonar? A ese no agraciado, ¿verdad? No, pues tú perdona y sé libre. ¿Para qué vas a vivir el resto de tu vida con cadenas y amargura y resentimiento? Todo para que tu orgullo quede intacto, ¿verdad? Y el mío. No, mejor doblega tu orgullo y vive en libertad. ¿Estamos aquí? Bueno, lo bueno que dije que ya iba a acabar, ¿verdad? Bueno, vamos a Primera de Pedro 2:5. Ojalá tuviera más tiempo. Primera de Pedro 2:5. Dice, bueno, desde el 4, acercándoos a él, hablando de Jesús, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, hablando de usted y de mí, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, con esto vamos al final. ¿Cómo construir el altar? Éxodo 20:24. Escúchame con atención. Éxodo 20:24 vimos que elaborarás altar de tierra y altar de piedras. Hay 2 elementos para formar el altar: tierra, piedras. Ahora, Primera de Pedro 2:5 nos dice, vosotros también como piedras vivas. ¿De qué fuimos hechos los seres humanos? Del polvo de la... Ok. Todo ser humano es hecho del polvo de la... Todo creyente se convierte en una piedra viva. Cuando usted y yo somos hijos de Dios y hemos creído en Jesús, dentro de nosotros ya están los 2 elementos del altar. Usted es tierra y usted es piedra. Piedra, otra vez. Ustedes, póngame atención, ¿ok? Ustedes, tierra, piedra. ¿Qué le da a entender eso? Usted mismo es el altar. Ahora, ¿cómo construye un altar para Dios? Entre más dejo mi vida en manos de Dios y entrego mi vida en manos de Dios, más me convierto en un altar para Dios. Si tu vida es más tuya que de Dios, te quedaste corto todavía en ser altar. Si tu vida es más de Dios que tuya, estás más cerca de ser altar. Dentro de ti están los elementos necesarios para que haya un altar para Dios. Ahora,
Dentro de aquí están los elementos necesarios sobre los cuales no podemos meter herramienta para labrar. Por eso, entre más entregamos y dejamos que Él sea el labrador, que sea el alfarero, que sea Él el que le dé forma. Mire, le voy a contar una anécdota que conté en la mañana. Se me vino precisamente cuando estábamos hablando de esto. En el 2007, cuando estábamos construyendo este templo, estábamos en la parte de la edificación de los cimientos y hubo gran trabajo para poder hacer los cimientos por la dimensión de construcción. Nuestro hermano Florentino era el que estaba a cargo de la obra. Y un día el hermano Florentino se puso a pegar los muros de cimiento, ¿sale? Y pues me agarró de su chalán, ¿verdad? No sé qué me vio con agrado, que me agarró de su chalán. Y pues ahí me tiene acercándole piedras de cimiento para que él fuera pegando y todo. Bueno, resulta que le acerco un puño de piedras y las empieza a agarrar y le hace, no, esta no me sirve, no, esta no. Y empiezo a ver que eran más las que no, que las que sí. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, no, es que esta no tiene cara como para quedar así ahí en donde estoy metiendo, como que no da la forma. Y yo las veo y digo, pues ¿cuál forma, verdad? Una piedra de cimiento, ¿qué forma va a tener? Y él dice, no, es que tiene que tener una cara así como para, bueno. Dije, obviamente él sabe y yo no soy ignorante, ¿verdad? Ya después me di cuenta que era la cara del muro, es decir, tenía que quedar pues liso, ¿verdad? Pero bueno, total de que entre que medio me enojé con el hermano y no entendí. ¿Por qué me acordé de esto? Porque hay veces que a la hora de ser piedras tratamos de buscar una cara o una forma en nosotros. Ya no se rieron igual, ¿verdad? ¿Qué les digo? Porque cuando queremos darle cara y forma, dice ahí, vas a profanar el altar. No lo talles, no lo esculpas. Déjame que yo sea el que acomode el altar. Pero es que está esta área deforme, precisamente así te quiere Dios. ¿Para meterle mano? Digo, si hubiéramos sido creados perfectos y todo, pues nos quedábamos en el cielo, ¿no? Pero Dios te quiere perfeccionar. Dios quiere hacer de ti un altar, pero Dios quiere que le dejes que meta mano. Es que no me gusta, es que luego pasan cosas que no, son muy pesadas. Bueno, es más pesado cuando Dios no mete su mano. Necesitamos nosotros enfocar nuestras vidas y dirigirlas a Él. Entre más suelto mi vida en manos de Él, más me posiciono en el altar que debo de ser para Él. Para Él. Ahora, conclusión. Vimos que el altar es el lugar de encuentro, el lugar de conexión con Dios. Ese es el lugar que Jesús llama en Mateo 6 el aposento. Sígame aquí. Alguien puede decir, no, es que eso era del Antiguo Testamento. No, es que ya todos los sacrificios los hizo Jesús. Correcto y falso a la vez. Correcto, ya no hay que matar animales. Correcto, los pecados han sido cubiertos. Pero Romanos 12:1 dice que nos presentemos al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio. Ese es el lugar donde nos conectamos más fácilmente con Dios. ¿Cómo sé que tengo un altar en mi vida y que mi vida es un altar? Y que hay un lugar que pongo como altar. Tú sabes que en ese lugar es donde más pronto o más fácil, por decirlo de alguna manera, te conectas con Dios. En el caso mío, mi oficina es mi altar.
Ahí me cuesta mucho menos tiempo conectarme con Dios a que si incluso en mi casa. Si yo salgo fuera a predicar, hay lugares que me cuesta trabajo conectar con Dios porque la atmósfera de esa zona no tiene cielos abiertos. Peor si me hospedan en un hotel. Quiero orar y hay resistencia en los aires. Y tengo que luchar para conectar con Dios. Porque el lugar no es el idóneo. Pero cuando yo entro en ese aposento, ese lugar físico se convierte en el lugar de mi aposento y de mi conexión divina con Dios. Ese lugar deja de ser mi oficina para ser mi lugar de encuentro con Dios. Ahí me puede tomar segundos, me puede tomar minutos, pero yo sé indudablemente que me voy a conectar con Dios. Por eso no solo se trata, no, pues lloro aquí, lloro allá. Es que la cosa es de que haya una conexión. No nomás de que salgan palabras que Dios te oiga. La cosa es de que el lugar se convierta en un lugar donde Dios se acerca a ti. Se acerca a ti. ¿Cuándo fue la última vez que Dios se acercó a ti? ¿Cuándo fue la última vez que Dios vino a ti? No tú a Dios, porque todos los servicios venimos a Dios. Pero ¿cuándo Dios vino a ti? ¿Cuándo? Y si te acuerdas de esa última vez, esa fue la última vez que el altar seguía siendo altar. Tenemos que levantar y reconstruir el altar de Dios, hermanos. No me está dando resultados mi altar. Bueno, dos cosas hay que revisar. ¿Cómo está la integridad de mi altar? Dos, ¿qué va a ser lo próximo que voy a hablar? ¿Cómo está la calidad de mis sacrificios? Es que oro, pero como que me cuesta trabajo. Y a lo mejor tu rutina de oración son 5 minutos todas las mañanas. Y está bien que tengas esa rutina, pero probablemente no te alcanza ese sacrificio. Una de dos, o le subes tiempo a ese sacrificio o te levantas más temprano. Es que estoy bien cansado. ¿Y por qué crees que se llama sacrificio? Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué crees que se llama sacrificio? Y lo dejo como conexión a la próxima vez. La cosa más importante de un altar es que cada vez que me acerco al altar es porque me acerco a morir cada vez más. El altar perfecto que la Biblia nos enseña es la cruz del Calvario. Jesús hizo el sacrificio perfecto por ti y por mí. Pensó en los demás y no en él mismo. Murió a sí mismo y dio su vida en rescate por todos nosotros. Porque él entendió que él iba a esa cruz, a ese altar, y que ahí él iba a ofrecer su vida en sacrificio y morir. La evidencia de que estoy teniendo una actividad sacerdotal en mi altar es de que cada vez voy muriendo más a mí mismo. Cada vez voy muriendo a mí mismo. ¿Se acuerda de esas frases cuando ve a alguien de repente después de un tiempo y dice: ¿cómo has estado? Mira, no has cambiado, eres el mismo. Pues yo no sé qué tan padre sea esa expresión, ¿verdad? O cuando más bien es: ay, eres el mismo, no cambias. Tenemos que cambiar, hermanos, conforme nos acercamos al altar. Sí tienes derecho a tu opinión.
Sí tienes derecho a tus emociones, sí tienes derecho a tus sentimientos. Pero Dios dice, hay una forma mejor. ¿La quieres? Como dicen algunos profetas, ¿verdad? A mi manera. A mi manera. Dios dice, ¿quieres lo mejor de mí para ti? Es a mi manera. Dios dice, ¿quieres que me manifieste en lo que tú haces y en quien tú eres? Hazlo a mi manera. ¿Quieres que haga las cosas que tú no has podido por tanto tiempo? Precisamente porque no has podido es evidencia de que lo hiciste a tu manera. Es que no cambia este hombre y esta mujer. A tu manera no ha cambiado. A la de Dios, ¿quién sabe? De tarea te lo dejo. Primera de Reyes 1:50. Vemos la historia de Adonías, un hombre que se sintió en peligro ante el rey Salomón y dijo, me va a matar. Y vio su vida en peligro. Y al ver el peligro de su vida, hizo una sola cosa. Una sola cosa hizo. Corrió al altar de Jehová y se agarró del altar. Se escondió en el altar y dijo, ojalá Salomón, el rey, tenga piedad de mí y me perdone la vida. Y Salomón, el rey, lo manda a buscar y le dicen, este Adonías estaba en el altar con miedo. Dice Salomón, tráiganmelo. Si este hombre es un buen hombre, va a ser salvo. Si este hombre es malo, va a morir. Primera de Reyes 1:50. Y entonces cuando lo traen a presencia de Salomón, Salomón le perdona la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Hay algo en tu vida que no has podido cambiar? ¿Hay algo que no ha sido salvo en ti? ¿Hay algo que corre riesgo en tu vida? En tu persona, en tu familia, en tu matrimonio. Lo mejor que puedes hacer es correr, pero no de él. Hay que se largue este chiquillo, no me entiende. No largues a tu chiquillo. No largues a tu chiquilla. Agárralo, aunque sea simbólicamente, y corre con él al altar y dile, Señor, aquí te lo dejo. Yo no he podido hacer algo para salvarlo y cambiarlo a él, para hacerlo entender, pero vengo con él a tu altar y ahí te lo dejo. ¿Qué hago con mi matrimonio que no ha podido cambiar? ¿Qué hago con las cosas que no me dan satisfacción y nomás no salgo de eso? No vas a salir de eso nunca hasta que lo traigas al altar de Dios, hasta que lo ofrezcas delante de Dios. Por eso insisto una y otra vez y las veces que sean necesarias. Estos jóvenes, estos hombres, así como todos los que estamos aquí, no van a cambiar con un proceso solo de 6 meses. Van a cambiar con un encuentro personal con Jesús. No es, escúcheme bien, aquí es, déjeme abrirme unos minutos. Aquí es donde se ve el verdadero apoyo de las familias. ¿Qué tanto quieres ver cambiada la vida de tu familiar? ¿Qué tanto lo estás acercando a Jesús? No, pero es que todos en mi familia son católicos. Está bien, te lo dejo y te lo respeto, pero ¿por qué tu familiar está así entonces? ¿Será que has tenido un encuentro con una religión pero no con Dios? No, es que no lo traje para cambiar de religión. Exactamente, nadie te está invitando a cambiar de religión, porque Dios no es religión. No es. Dios es una persona.
con poderes y atributos divinos, que puede hacer cosas que el hombre nunca va a hacer, que tiene el poder de cambiar las cosas que nosotros no podemos. Entre más acerques a Jesús, a la persona que necesita ser cambiada, más vas a ver un cambio de Dios. No, pero es que están locos ahí en esa iglesia. Pues bueno, sí acepto que tengo cierto grado de loquera, pero la Biblia dice que fuimos alcanzados por la locura de la predicación. ¿Quieres un cambio? Solo Dios te lo va a dar. Mira, hay gente que ha pensado que más dinero le iba a cambiar su familia. Y, oh casualidad, fue al revés, ¿verdad? Los destruyó más, los dividió más, los despedazó más. Más trabajo, creyó que iba a haber más unidad familiar. ¿Y qué crees? Hubo más abandono. Porque una prenda de ropa, unos tenis o dinero para gastar nunca van a saciar lo que la presencia de la persona puede provocar. Ahora, así como eso pasa en la familia, lo que Dios te pueda bendecir nunca va a saciar lo que Él puede hacer cuando su persona se para en un lugar de encuentro contigo y conmigo. ¿Por qué dices, he probado de Dios, pero como que falta algo? Es que nomás has pedido bendiciones, nomás buscas a Dios para que haga algo por ti, pero no lo buscas a Él porque lo quieres a Él. No me quiero meter en otros terrenos, pero a veces usamos a Dios de mala manera. Usamos profesionalmente la persona de Dios, y eso en el mundo tiene un nombre. Después se lo voy a dar. Tenemos que buscar su persona para vivir con Él. Ahí es el lugar donde Dios realmente va a hacer algo en tu vida, en la mía. Ahí. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Dios se acercó a ti? Que tú estabas sentado solamente y empezaste a sentir la presencia densa de Dios y comenzaste a llorar. Comenzaste a sentir que tu cuerpo no podía, porque había una presencia tan poderosa, tan fuerte en ese lugar, que dices, Dios está aquí. Dios está aquí. En parte le di gracias a Dios por estos días que no me pude parar de la cama, porque hubieron días donde ponía cierta canción y en segundos comenzaba a llorar, y yo dije, Señor, yo sé que estás aquí. Y nomás escuchaba un pedazo de canción y empezaba a llorar y decía, Señor, yo sé que estás aquí. No he ido a tu casa, pero yo sé que estás aquí conmigo. Y lloraba y decía, otra vez, la voy a poner de nuevo. Y yo sé que Dios está aquí. No le miento, a veces me daba poquita vergüenza y me hacía que me arropaba delante de mi esposa, ¿eh? Pero por abajo. Pero se siente tan hermoso cuando la atmósfera de Dios te invade. Hay algo que te está persiguiendo, hay algo que estás luchando. Puede ser tu misma persona. Mira, hay veces que no nos aguantamos ni nosotros. Hay que venir al altar. Al altar. Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Ya hice muchos berrinches y la neta no fue productivo. La verdad no salieron las cosas como quería. Bueno, quiere decir que tu método ya no funcionó. Bueno, quiere decir que es momento de hacer un cambio. Una de las cosas que más nos van a doler en el altar, pero nos van a doler tanto en el altar, es que nuestro orgullo se va a caer a pedazos. Eso es lo que más nos va a doler, que nuestro orgullo se va a caer a pedazos. Que las cosas que hacías para mantener una imagen
para que dijeran X o Y cosa de ti, van a ser extinguidas. Y le digo algo, no nos queremos sentir vulnerables delante de Dios. Porque hay veces que aún el mismo trabajo que tienes lo puedes usar como tu plataforma que te sostiene. Que si se te va ese trabajo, ¿quién sabe qué es de ti? En esta pandemia gente se volvió loca, gente cayó en depresión, gente abandonó casas, matrimonios, hijos, porque usaban cosas como actividades para sostener una imagen que no existía. Lo único que te va a sostener de verdad va a ser un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. ¿Ya vieron que la droga y lo que hayan intentado no lo sostuvo? Al contrario, te dieron un empujón para caer más bajo. Porque la mayoría de métodos fuera de Dios tienden a llevarnos a pérdidas y fracasos y caídas y golpes y dolores y malas experiencias.